guardado en la memoria. La vida es una historia con muchas historias. Eso nos motiva a querer retornar hacia el lugar de los recuerdos. Lo que está guardado en la memoria de estos vecinos que transitaron otros tiempos en este pueblo costero, al borde de esta hermosa bahía. Historias y vivencias de un San Julián de ayer. Lo que está guardado en la memoria. Hoy es un día muy lindo, muy especial. Encontrarse primero con amigos, con las notas en la radio, en la televisión y después podemos agregarle que familia pionera. No todos los días encontramos gente pionera en San Julián, porque fíjate vos que fuera de cámara hemos charlado acerca de todo lo importante que es la historia y este programa como guardado en la memoria también un poco es el aporte también. ¿Cómo te va, Tonchi? Un gusto saludarte. Bueno, mira, un gustazo estar en mi casa en San Julián y compartir con tantos amigos y bueno, y a veces no me alcanza el tiempo para ir a visitar a toda la gente que uno quiere, ¿no? Claro. ¿De cuándo te fuiste vos? San Julián. Bueno, San Julián nosotros en el año 68, 69 nos fuimos a estudiar. Claro. Y después fue intermitente las venidas en los veranos y después, bueno, ya después me fui del año 76 al 78, estuve en Carrenlefú como maestro de frontera, años difíciles, y después anduve en Comodoro vendiendo con el amigo Juan Carlos Abraira y Tito Gabriel, vendiendo libros en una editorial. Bueno, épocas ¿Vive Juan Carlos todavía en Comodoro? No, Juan Carlos falleció hace unos cuantos años. ¿Tito? Y Tito Gabriel también falleció hace un par de años. Uno falleció en un accidente, ¿no? Tito Gabriel sí, estaba de vacaciones, no me acuerdo en qué lugar, y tuvo un paro, no sé, estaba nadando y se ahogó. ¿Para qué editorial vendían? No me acuerdo bien la editorial, era una editorial importante que se vendían muchos libros. Océano sería. Y nos permitía subsistir, porque en realidad eran épocas de bohemia, a la noche salíamos con Tito Gabriel, sobre todo, a las peñas, porque yo me quedaban los amigos de los caminos andados con los Huancahuija, y por ejemplo, un habitué, íbamos todos los viernes a una peña con el amigo Aníbal Forcada. El pionero, y claro, bueno, y hemos compartido Noche de la Negra. Había una cantante también que se llamaba La Negra García, que era hija de un pionero que estuvo con Gregores, eran amigos de mi padre, porque habían estado en la época de Gregores, del gobernador Gregores. Sí, era el que instalaba las radios, porque Gregores fue pionero en esta provincia en un montón de cosas, entre ellas estaba la policía rural, y había puestos en todos lados, y este hombre era técnico en radio, la radiocomunicación, y la había instalado en el lago Cardiel, que había un puesto en el lago Cardiel, y como había en el Moyano, como había en el Paso de Águila, como había tantos otros que yo no recuerdo ni conozco. Y se habían hecho amigos, y bueno, y siempre nos conocíamos, aparte eran radioaficionados, en esa época se usaban mucho, bueno, y nos conocíamos de chicos con amigos. Y a la noche salíamos a cantar los viernes, y Aníbal Forcada, y bueno, hay anécdotas que salíamos, había un lugar que estaba en la calle Alem, que baja en Comodoro, así en bajada, y los autos bajan. Nosotros salíamos los sábados a las 6, 7 de la mañana, con unos cuantos vinos también de más tal vez, y lo que siempre me acuerdo, que salía Aníbal Forcadas y en el medio de la calle, esquivando los autos, decía: insolente, le decía al sol porque le lastimaba los ojos. Con esa verborragia poética que tenía, porque era un gran poeta. Un gran poeta. Sí. Quedó grabado no solamente en la retina, sino en la conciencia colectiva. Claro, porque decía más allá del Colorado. Más acá del Colorado es una cosa muy importante. Un clásico era. Sí. Bueno, esa era la época bohemia, ya tú de la adolescencia, entrando a la juventud. Y antes, bueno, para empezar así esta charla informal, hijo de familias pioneras. Hoy lo acordamos en la radio de Boliche Marco, que justamente tu viejo lo había traído, ¿no? Al padre de Alex lo trajo papá,
No papá, mi abuelo. Tu abuelo. Cuando pobló acá en la zona de la Manchurria y en la zona de Bajo Caracoles. Era una época muy, muy dura en Europa. Sobre todo, yo no sabía bien por qué era, y después con el tiempo averiguando y tuve la oportunidad de conocer ese maravilloso lugar que es la isla de Brač en Croacia, que era la vieja Yugoslavia. La vieja Yugoslavia de Tito. Y claro, y claro, hubo la familia de mi abuelo Kusanović era bastante pudiente, una clase media, y tenían muchos sembradíos, que ahí lo que había eran olivos, pero sobre todo mucha vid, y hacían vino y lo exportaban y demás. Y era la que generaba la mano de obra. Y hubo en toda Europa, pues no solamente fue ahí en Croacia, sino también en España, en Italia y demás, la filocera, que es una enfermedad de los viñedos, que se perdieron todas las cosechas. Y bueno, y ahí tomaron rumbo mi abuelo y un hermano, y dos hermanos más en realidad, después uno falleció acá buscando oro en el Cabo de Hornos. Y se vinieron a Punta Arenas, se instalaron, prosperaron, como era la época. Punta Arenas era... no estaba el canal de Panamá, era el paso obligado del comercio del mundo, era una ciudad muy pujante estamos hablando en 1900, 1890, 1900, 1910. Bueno, y después se vinieron para acá, porque en ese tiempo daban los campos, había que poblarlo, hacerlo al alambre, y bueno, hacía falta mano de obra, y el abuelo me contaban, papá y los tíos, y algunos amigos de ellos, ha llegado a traer, había barcos que venían hasta Buenos Aires, hasta Puerto Sangre, hasta 60 paisanos de ellos, ¿viste? Después muchos se volvieron, otros se fueron, pero muchos quedaron acá. Bueno, entre ellos venía don Marco Marinković, que en realidad habría que hacerle un monumento a esa gente, porque si vos ves cómo han trabajado la piedra, en Deseado todavía se ve, en la estación de Goyo, ¿no? En Bajo Caracoles, hay un boliche ahí, que es un hotel de Bajo Caracoles, que vos decís en medio de la estepa, ves labrado en piedra, un dintel del boliche, un ancla que sobresale. Vos decís un ancla en el medio de la estepa donde no hay mar. Claro, ellos lo traían incorporado de su hacer, ¿no? Digamos. Y aparte me contaba don Marcos, esta anécdota también me dijo, él tenía 14 años, no sabía el idioma castellano. Estos yugoslavos eran muy brutos, muy salvajes. Se bajó en el puerto de San Julián, lo subieron a un cachirulo los 2 días, llegó al puesto del Olnie, cerca de Bajo Caracoles, fue a la estancia Lester, a los 2 días lo llevaron con un recado, 2 perros, y le dieron un puesto, 14 años tenía. Dice que una noche se levanta, una madrugada, y el agua le llegaba casi a la mitad de la pantorrilla. Había crecido el río Olnie, en esos años nevaba mucho, y dice, yo no tengo vergüenza de contarte, Tonchi, decía, yo agarré las pilchas, los perros se le ahogaron, porque estaban atados más en una mata más abajo así, y los perros al estar atados se ahogaron. Y se fue llorando hasta la estancia, que quedaban 2 leguas a pie, pata pelada, en pleno septiembre, con así de nieve y demás. Y esa fue la gente que hizo nuestro sur, ¿no? Tanto eso como que yo le tengo un cariño y un respeto tremendo a los verdaderos chilotes de la isla de Chiloé, que han trabajado en esta Patagonia en forma tremenda, ¿no? Sí. Así Vos que mencionabas recién Punta Arenas. Punta Arenas fue un epicentro justamente de la colonia yugoslava. Hoy inclusive los Sí. Bueno, el abuelo fue fundador del Sokol, un club que jugábamos mucho al básquet en la época que éramos jóvenes, y era un club de deporte importante, y después tenían una sociedad de socorros mutuos, fueron los fundadores de los bomberos de Punta Arenas. Sí. En realidad, sí, fue una colectividad, y tantas otras colectividades, porque estaba la española, en ese tiempo había griegos, había en San Julián mismo. Sí. San Julián mismo, yo obviamente no lo vi, pero me contaban mis padres, había carreras de veleros en San Julián. Claro. Los griegos, los yugoslavos, ¿verdad?, que venían con toda esa cultura del mar. Aprovechaban este espejo de agua. Claro, que nosotros después le dimos la espalda un poco al mar, sí, ¿no? Una cosa rara.
¿no? Rarísimo, porque Sí. después, años después, décadas, se viene cerrando el puerto, miramos para el otro lado, Claro, se cerraron los y es puertos. increíble que no tengamos los puertos en funcionamiento. Claro, es increíble. ¿Viste? O sea, pero bueno, es un país, somos un país raro. Claro, una materia pendiente. ¿En qué año llegaron tus viejos, sobre todo, a No. San Julián? No, bueno, papá es nacido en Punta Arenas, En Punta Arenas. bajo bandera. Después se fue a estudiar a Croacia, después volvió acá con un tío, estudiaban pupilos en la escuela de curas, ¿no? Sí. Y acá papá vino en el año 30 y pico más o menos. Ajá. Y bueno, conoció a mi mamá y bueno, después se casaron y Sí. nosotros por eso él quedó ¿Cómo era el acá. nombre de tu mamá? Y por el tema del campo, Ah. porque papá trabajaba con 13, 14, 15 años con su padre, y bueno, iba a la Rosita, iba a la Esther, y bueno, iba a Gregores, volvía a Santa Cruz. ¿Cómo era el nombre de tu mamá? Y mi mamá era Eve Rosalía Piñero, Piñero. Piñero Clemente. Sí, Doña Eve, escritora. sí, y trabajaba muy bien en cerámica también y tallaba madera. Yo siempre dije que, porque lo de mamá también es muy, uno habla de su madre, bueno, Sí. no puede hacerlo de otra manera que bien, pero yo le admiré mucho cómo nos acompañó a nosotros, porque ella no había ido a la escuela. Porque mis bisabuelos primero fundan un campo en la zona de Puerto Santa Cruz. Después, como era la norma de la época, no había televisión, eran 8 o 10 hijos. Eran todos grandes, que se llamaban La Florinda y La Negra. Y entonces iban hacia el oeste. Entonces el bisabuelo compra, donde estoy yo y en la Angostura, ese campo a un alemán que se había quedado ahí. El sistema funcionaba así: se pedía un lote, que eran 20.000 hectáreas, y el Estado Nacional en ese tiempo te lo daba como preadjudicatario, y tenías que hacer los alambres, una vivienda, un galpón de esquila y cosas, y cuando venía una inspección de Nación, con eso te lo vendían por un precio irrisorio, Sí, sí. que era para poblar justamente. Bueno, este alemán tuvo un tiempo, un año, dos, tres, medio cerrado se fue, y mi bisabuelo le compra las existencias. Pero en realidad no era para mi abuelo materno, sino era para un hermano de él, que cuando le dijo a la mujer que se iban a ir para allá, estoy hablando del año 1916, le dijo: no, yo allá no voy, le dijo la vieja, ¿viste? Y mi abuela, que era bastante como mi bisabuelo, el viejo Clemente, que ese es un capítulo aparte, Claro. porque el viejo Clemente tiene una historia de... Él anduvo con el Luisito, con Piedrabuena, y estuvo en la isla Pavón, y Claro. tiene una historia muy rica. Que hoy inclusive lo estamos recordando, hoy fue Sí. justamente el primer casamiento. Claro, el primer casamiento de la tu abuelo. de la provincia, claro, Claro. mi bisabuelo. Su bisabuelo. Y bueno, y dice, bueno, nos fueron, y se fue mi abuelo materno a la Angostura, y ahí nacieron mamá y mis tíos, ¿no? La mamá del ruso Stitch, bueno, de Lumbreras, de Carlín Fernández, bueno, y después dos varones, que uno falleció en La Colimba y otro falleció pues, más joven en Mar del Plata, que eran de Pedro. Y bueno, y ahí quedaron. Y ellos les agarra todo, mamá era del año 21, que era una de las más chicas. Ah, Y no fueron a la escuela porque fue la Gran Depresión, la década infame, y no había... Estuvieron 6 años sin bajar al pueblo. ¿cuánto? 6 años sin bajar al pueblo. O sea, hacían la ropa, ya tenían la quinta, o sea, no pasaron hambre, ¿no? Pero no podían ir a la escuela. Había un maestro itinerante que iba de estancia en estancia, estaba una semana, le daba las tareas, y bueno, como la abuela leía, sabía leer y escribir, le pasaba, le controlaba, y después al mes volvía, le tomaba eso, le daba, según lo que progresaban los chicos, le daba más tareas, pero en realidad sí aprendieron a leer y escribir, pero no fueron a la escuela. Y después de grande, cuando ya nosotros habíamos terminado el secundario, que la vieja lo había hecho a la par nuestra, porque nosotros éramos unos sabandijas, ¿viste? Que para, Sí, sí. Bueno, nosotros hemos compartido parte Parte de la historieta, sí. del secundario. Sí. Mamá sabía leer y escribir y sabía historia y geografía más que todos nosotros. Y bueno, la convencimos, y una maestra que vivía frente a casa, Finita, que es muy conocida acá, le dio clases, que yo, porque le daba como vergüenza. Tenía 65 años y empezó la escuela. Hizo, obviamente, en un año hizo el primario, y después fue a la escuela de adultos, y como a los 66, 67 años terminó, 68, no recuerdo bien, terminó el secundario.
que para ella era como una deuda pendiente que tenía con ella misma, ¿no? Qué historia, ¿eh? Sí. Oh. O sea que donde estabas viviendo vos, en la Angostura, tiene una historia Bueno, tremenda. para nosotros es un hecho cultural, ¿viste? Claro. Bueno, yo también ahí, hoy te decía, también hace 17 años que falleció mi hermano Mario y su señora Graciela con monóxido. Dejamos girones de nuestra vida ahí, o sea, es parte de nuestra historia. Por eso, más que un negocio, es un hecho cultural para nosotros. Claro. ¿A cuántos kilómetros está de Gregores? 50, hacia el lago Cardiel, digamos, Sí. ¿no? Que no está lejos. Es estancia turística. Y bueno, ahora sí, tenemos un poco de ovejas, vaca y en la temporada atendemos turistas, sí. Hubo una época, hace 30, 40 años, tenían una cantidad considerable de ovejas. Sí, pero los campos, el proceso de desertificación, el cambio climático y bueno, y también el mal manejo de los abuelos, hay que decirlo, porque no tenían las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, produjeron una degradación de los campos que la receptividad fue bajando. Claro. Y después a eso le sumás falta de políticas públicas en cuanto a... Hay dos variables, ¿no? A mi criterio. Una son vos fijate que estaban los abuelos y tenían 6 hijos. Eso producía, cuando fallecían los viejos, una sociedad que un campo de eso no da para 6. Entonces empezaban a comprar o mal administrar y no se le ponía al campo la plata que había que ponerle. Porque la plata para comprar las partes salían de ahí. Entonces se fue deteriorando y bueno, llegamos. Después creo que el broche final fue el volcán Jackson, que terminó de hacer un desastre. Acá se cerraron o se abandonaron más de 500 campos. Claro. Son 1 millón de hectáreas que están abandonadas, ¿viste? Entonces, que eso producía movimiento en San Julián, producía movimiento en el campo, digamos, transporte, bueno, mano de obra, que hoy, bueno, no están. No hace tantos años, yo me acuerdo, acá había 3, 4 comparsas de esquila en la temporada. Claro. ¿Viste? Y alguna de ellas justo pasaba a esquilar por allí. Claro, bueno, Jimmy Alder, que esquiló muchos años en casa, antes estuvo otro hombre que fue un ícono en San Julián también, Don Paufilo Bravo. Don Paufilio Bravo, porque mamá me decía que los 25 de mayo y los 9 de julio acá se bailaba el Pericón Nacional y el bastonero era el viejo Paufilio Bravo. Paufilo Bravo. Claro. Qué historia, ¿eh? ¿Viste? Porque, pero eran como bastiones de la argentinidad. Totalmente. ¿Viste? Porque cosas que uno va recordando, ¿no? Sí. Que va... Y que fuimos perdiendo. Claro, que fuimos perdiendo, sí. ¿Qué estancia cercana tenés ahí, vecino? Mira, vecino tengo La Paloma, que va quedando con gente, digamos, con historia, que es donde se crió Mito Herrera. Claro. De hecho, en muchas de sus canciones la nombra, La Angostura, La Sí, Paloma. la nombra, sí, de su trabajo discográfico Claro, la nombra, sí. Sí, y bueno, y después tenía al lado Las Tunas, que ahora se vendió a unos capitales extranjeros, que también tenía mucha historia porque eso era de los hospitales primero, y después un vasco Ugarte, pero en realidad una de las Ugarte se casó con Pirucho Tola, que era pionero junto con mi tío Pancho Stitch, Francisco Stitch, el padre del ruso, que empezaron con la aeroposta. Ah, claro. Y Pirucho Tola era un millonario del aire por las horas de vuelo que tenía. Bueno, por eso de hecho hoy se llama el aeropuerto de Calafate, se llama no Pirucho Tola, Pirucho le decíamos solo porque lo decíamos, Sí. ¿viste? Armando Tola, que era el verdadero nombre de él. Claro. Quien tuve el gusto de conocer y charlar mucho con él porque me conocía de muy chico, ¿no? Los Tola que también tienen radio con Puerto Deseado, ¿no? Él era nacido en Puerto Deseado. Puerto Deseado, Era claro. nacido en Puerto Deseado, sí. Mirá vos, Tonchi Kusanovic, esto de cambiar rápidamente y apelando a la capacidad de memoria todavía que tenemos, Sí, intercambiando. que no es mucha. No, pero fíjate vos cuánto enlazamos. Ya Y que- hablamos ahora saltemos rápidamente a lo cultural, ya que hablamos corte generacional y corte cultural. ¿Qué nos llevó a hacer eso, como decía a la mañana, de amistad, ese Huancahuija que se formó? Bueno, empezó en la escuela, como una de las tantas cosas, inquietudes, y empezamos a ensayar, y gritábamos mucho, y sabíamos poco, y después, bueno, nos fueron ayudando mucha gente, los barría, ¿viste? Otra gente que nos podía ayudar de afuera, después algo nos ayudó también en algunas cosas, en algunos arreglos, el profesor que era Antonelli,
Sapo, que le decíamos nosotros en la escuela. Maestro de música. Claro, y bueno, y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y teníamos, bueno, yo creo que el más entusiasma y el que más sabía y era un gran cantor era Luisito Villarreal. Una voz privilegiada, y bueno, y nosotros acompañábamos, digamos, fuimos aprendiendo y bueno, y sobre todo la pasamos muy bien y éramos un grupo muy unido y íbamos a todos lados, o sea, donde nos invitábamos íbamos y obviamente era por la comida, porque no éramos artistas pagos. Hoy por la una vez que nos iban a pagar, que hubo acá, yo no sé si te acordás vos. A ver. Acá en La Española había como un lugar que se hacía el show. Un señor, que el hijo iba a la escuela con nosotros, era más chico que nosotros, Pontano, sí. Una cosa así. Y era un tipo con otros aires, qué sé yo, y bueno, y trajo un mes seguido, había show todos los días. No, pero vinieron los Quillahuasi, vinieron no sé qué, todos pagos. Y a nosotros también nos iba a pagar, y nosotros íbamos y hacíamos la introducción. Obviamente nunca cobramos, pero porque el pobre tipo no le pudo pagar, no sé si le pagó alguna vez a los Quillahuasi y todo, porque no era una plaza para hacer un show durante un mes seguido, claro, todos los días. ¿Viste? Y esas cosas pasaban en ese San Julián viejo, ¿no? ¿Es cierto que lo apadrinaron los chalchaleros? Sí, es cierto. Y cantamos de los chalchaleros. Sí, y cantamos varias veces con ellos, porque después nos invitaban mucho, que se hacían unas fiestas muy grandes, los 13 de diciembre o los 4 de diciembre, no recuerdo bien la fecha, que es la fiesta del petróleo, que era una semana. ¿El 13 de diciembre? En Comodoro. En Comodoro. ¿Viste? Entonces nos pagaban ahí, sí nos pagaban hoteles, parábamos en el Comodoro, nosotros tenemos cada anécdota de esa, porque éramos muy paisanitos nosotros, no teníamos calle, porque en esa época no se viajaba como viajan los chicos hoy. Uno cuando les cuenta a los chicos de que cuando nosotros nos fuimos a estudiar en el año 69, para hablar por teléfono a San Julián, íbamos a la antigua Entel, los sábados a las 9 de la mañana, pedíamos turno y con suerte hablábamos a las 7, 8 de la noche. Cuando no estaba Bochi Iribarne, gran amigo, sí, que decía, déjase de joder, decía el ronco, y nos cortaba. Claro, pues ahora no. Pero bueno, y vos contás esas cosas hoy, en la época de la tecnología, del Facebook, del no sé qué, del WhatsApp, no sé qué. Los chicos te miran diciendo, pero de que es prehistórico, ¿dónde nació? O sea, nosotros acá, la televisión, no sé si vos te acordás, llegó en el año 78, después del Mundial del 78 recién vino. Claro. Antes no había. No. Se iba a mirar allá afuera. Y íbamos a mirar allá la antena, o sea, era, cuando vos hablas de esta cosa con los chicos más jóvenes te dicen, pero es prehistórico, ¿dónde lo sacaron? ¿Viste? Sí. Pero bueno, es la realidad, a veces uno calla porque decir, bueno, para no pasar de claro. Es cierto que cantaron con la casa La Turca, porque justamente uno le dice a La Turca, querida Irma, ahí... Sí, bueno, ahí íbamos a ensayar mucho, íbamos a ensayar mucho ahí, y después ensayábamos mucho en un sucucho que había, que le habíamos puesto Vilvela, que era estudiantes, laicos y no sé qué más, ahí en lo de Luisito Villarreal, digamos, de la Madrecita, claro, que había afuera, y ahí ensayábamos mucho también. Y bueno, después en las casas, cuando nos echaban de un lado porque gritábamos mucho, y generalmente por cuestiones de la escuela, ensayábamos a la noche. Así que los viejos querían dormir, ¿viste? Porque dormir con nosotros cantando era medio imposible. Claro, que se ingresaba a las 5 de la tarde. Claro, y salíamos 10:30, 11 y comíamos algo y íbamos a ensayar. Así que terminábamos siempre 2, 3 de la mañana. Y bueno, y a veces en el invierno los viejos querían dormir, así que nos echaban y bueno, que aguanten los otros un tiempo. Ponchi Cusano, Carlito Granero, Luisito Villarreal, Nino Orbuñé. Después vino Jaime Villordo, ¿no? Claro, el negro Villordo. También mucho oído, un tipo un gran artista. Podría haber sido un gran artista si hubiésemos... Yo creo que hay lo mismo que Nino, y bueno, y Luisito Villarreal, si hubiésemos tenido... en esa época no había escuela de canto y un poco de música...
lugar de grabación. Sí, no, y más que nada aprender a impostar la voz, aprender a respirar. Son todas técnicas que hoy en casi todos lados, o si no, las podés bajar por internet y practicarla en tu casa. En ese tiempo no había. O sea, no, era todo oído y bueno, y tratando de hacer lo mejor que podía uno las cosas. ¿Quién era el líder del grupo, la banda, el conjunto? No, yo creo que el líder en cuanto a la ejecución y al coso era Luisito Villarreal. Y después los temas los elegíamos entre todos y bueno, y los arreglos lo hacían generalmente Nino Arbuniez y el Negro Villordo, que eran los que más... Nino en España hoy. Nino estudió en Trelew, se recibió de licenciado en turismo y se casó con una chica española y se fueron pero hace muchísimos años. Muchísimos años. Vino acá una vez, estuvo charlando acá en la radio también. Sí, años, sí. Así que, pero bueno, siempre, yo más que nada estoy en contacto con la familia, con los hermanos, Máximo vive en Gregores, el mayor, y bueno, nos recibimos juntos de maestros, es como una gran familia, ¿no? Claro. Hoy me decía a la mañana que Carlito está en Ushuaia, ¿no? Carlito está en Ushuaia, está casada con una prima mía, con Ana María Fernández. Claro, la hermana de Carlina. La hermana de Carlina, más chica. Sí. Y bueno, está jubilado de Banco Nación, claro. También. ¿no? Luisito murió, Chiqui también. Chiqui falleció también el año pasado, o este año, no sé. Este año. Y sí, yo justo pude ir justo estaba por venir, así que... ¿En qué año se creó? ¿El 68 o 69? No, el 69 dejamos nosotros. Nosotros empezamos en el 62, 62, 63. 62 empezamos a practicar formalmente el 63. ¿Es cierto que llegaron a Cosquín? Sí. Fuimos porque se hacía la selección del pre-Cosquín en gallegos, como siempre en esta provincia. Claro. Dios está en todos lados, pero tiene gallegos. Sí, y la verdad que íbamos con poca esperanza porque no teníamos... Y no, bueno, había que en el rubro conjunto, específicamente, equilibró la balanza para el lado nuestro, fue un cura que era un muy buen músico, era el cura Rosso, que hoy el Instituto de Gallegos de Música lleva el nombre del cura Y el tipo basó su jurado en que nosotros, había un muy buen conjunto del Turbio, pero imitaban a los chalchaleros. Y después había otro muy buen conjunto de gallegos, pero también era una mezcla de una imitación que estaba reconocidos músicos después, como Andrade, Quito Muñoz, que han tenido programa, bueno, sí. Entonces el otro era lo encontré en gallego una vez, era subsecretario de Transporte, ahora no me acuerdo el nombre, un personaje también, y bueno, y nunca nos perdonaron eso, siempre nos decían, ustedes, claro, se arreglaron con el cura, claro. La cosa que nos metimos ahí, y en la delegación esa fue el solista ganó el Flaco Pachano. Después tuvo su conjunto en Comodoro. Claro, con los hijos y demás, falleció también el Flaco. Falleció el Flaco, jugaba al básquet. Jugábamos al básquet también, sí. Y después en baile iba Pedrito Hernández. Bueno, la vida iba en el grupo de baile, era Emma Fernández, era una chica que después se casó con Miguel Zubich, y es la madre de esta chica Mariana Zubich, así que uno podría ser abuelo ya, claro. Porque cuando vos contás estas cosas... no quiero salir de ese tema de espectáculo que le tocó a tu vida, transitar por una etapa de tu vida. Sacame una duda. ¿Tuvieron ustedes la inauguración del Canal 9 de Río Gallego? Sí, estuvimos en la inauguración del Río Gallego. Al mediodía, cuando se empezó la función, bueno, hicieron los... ¿Dentro de los artistas estaban los actos? Y dentro de los artistas estábamos nosotros, sí. Cantamos 3, 4 temas, bueno, así que... ¿Y cómo hacían con el instrumento, con la ropa? Porque ustedes vestían todo uno... No, teníamos un
pantalón gris, un saquito azul y un poncho tipo cojino, poncho blanco, porque era más fácil para poderlo... Claro. Alguna vez nos hemos puesto una bombacha blanca, qué sé yo, pero en realidad era... Y después si no era informal, porque ya te digo, cantábamos en los casamientos, en los cumpleaños, donde nos invitaban, era, no sé, el aniversario del Club Independiente, allá íbamos, el aniversario del Racing o del Atlético, viste, Allá o sea, estaban. estábamos el 25 de mayo, el 18 de septiembre, obviamente, las veladas que eran Claro. muy importantes. ¿Tuviste en las veladas? ¿Viste qué Sí, importante que yo eran tengo las unas veladas? fotos que hicimos como un sketch que fueron entrañables a mí, con Clemente Vera, que hacía después el pobre el alcohol le ganó la partida, Sí. pero hacía en un sketch, cuando estaba bien todavía, porque iba a la escuela y todo, hacía... Gran dibujante, Clemente. Sí, hacía como de borracho, con una bota, con un gran zapateador que era uno del petizo Barría. Barría, también. ¿Viste? Armando. Claro. O Tony. No, Tony también, pero Tony era más chico, pero el otro, el petizo que le El decían. Armando, sí, Claro. sí. ¿Viste? No me acuerdo el nombre, pero el petizo, Sí, porque sí, lo conozco el a petizo, todos, todo el mundo conocía por el pero el petizo petizo, Barría, sí. Qué historia, Este, ¿eh? bueno. Las veladas marcaban toda una época, toda la gente Sí, concurría masivamente. Sí, me acuerdo que aparte había, yo me parece verlo Sí. en la velada del 18 al doctor Miguel Lombardi en primera fila, porque su ídolo para él, y se reía muchísimo, era Angelito Gialuzzi, Oh. que se disfrazaba de torero y cantaba canciones españolas. Claro, exactamente. Un personaje. Era un personaje, Sí, claro sí, que sí. Un sí. personaje, pero aparte un personaje. Sí. Tipo que se escapó de la isla de Ushuaia con Cámpora. Con Cámpora, O exactamente. sea, sí. tenía una historia Sí, podemos personal. hablar otra hora más. Sí. Costa Deportes, Avenida San Martín 1357, teléfono 02962 452 992. Lo más completo en indumentaria deportiva: Adidas, Reebok, Salomon, Merrell, Converse. Costa Deportes. Panadería La Pancha. Tortas, masas, facturas, prepizzas, sándwiches. La panadería tradicional de San Julián. Panadería La Pancha. Teléfono 45 22 37. Panadería La Pancha. Toquemos, porque es riquísimo, jugoso, a vos hay que sacarte el jugo. Sí. Toquemos el deporte, porque vos fuiste en un quinteto que también se destacó acá. Sí, Junto a grandes basquetbolistas, ¿eh? Sí, no éramos, no sé si No, éramos pero grandes. marcaron Grandes sí, época. porque éramos bastante altos. Sí, pero- pero marcaron época, marcaron época. En la época que no se jugaba tan bien al básquet, sí, participábamos de todos los intercolegiales y éramos los que más pelea le hacíamos a Gallego, que era histórico la cosa, ¿no? El nacional y provincial venían acá, ¿no? Claro, venía el Nacional y el Salesiano era muy El bueno. Salesiano también era fuerte, ¿no? En el Salesiano jugaba el Flaco Pachano, que era un muy Claro. buen jugador, el Gato Tomei, jugaba, que hoy es presidente de la lotería, López. López, jugaba bastante bien López. Y después en el Nacional, bueno, jugaban que también tenían origen de San Julián, los mellizos Tuñón, la Chancha Moreno, había otro que también tenía origen de San Julián, porque es primo de los Bacareles, Chichín Yaquich, que fue un viejo mozo que de acá de la época de Spolman, que después se fue a Gallego, Sí. tenía la confitería Carrera. Y bueno, y también intercalaba a Lupín, que no era muy bueno jugando, pero bueno, era bastante liero, así que ¿Estaba en el banco siempre? Sí, pero siempre lo metían el profesor Pacheco para hacer lío, ¿viste? Claro. Cuando había que hacer lío lo metían a Lupín. Y bueno, y después en el provincial estaban que jugaban muy bien Stelling, Rubén Stelling, un buen jugador, muy buen jugador. Y bueno, y Pedrito Hernández jugaba bastante bien también. Viste que después hacía periodismo en Canal 9, Sí. qué sé yo, jugaba bastante bien. De los que yo me acuerdo, seguramente me estoy olvidando de muchos. Y acá los mejores eran el Corto Cabeza, Chuleta, bueno, después estaba un tiempo Aguilar, Cachotín, Cachotito, Juan Carlos Aguilar, Quique Meyer jugó también un tiempo, los Luperti,
¿Nino alcanzó a jugar? Nino Argullé jugó también, Miguel Zubi también jugó un tiempo. Zubi, claro. Anteriormente estuvo también Boche Granero y el Flaco Pereira, Ajá. que fueron nuestros referentes, digamos, nosotros aprendíamos de ellos, porque no había acá. ¿Dónde jugaban? Bueno, nosotros empezamos a jugar ahí atrás de la tostadora vieja, había una cancha sin techo, sin nada, y íbamos con una pala, sacábamos el hielo y íbamos a practicar ahí. Y bueno, después ya cuando se hizo el gimnasio del Racing ya era todo un lujo, Otra cosa. ¿no? Otro antecedente en materia de básquet era Aníbal Galindo, ¿no? Jugaba Nuno. Sí, Nuno jugaba y después había alguna gente de afuera, unos que vinieron, el negro Calderón, Calderón, jugaba también, y después tuvo un tiempo un santiagueño que era que había jugado en la selección de Santiago y todo, lo habían traído a Gallegos para jugar al básquet, pero también le daban mucho al coso, y lo habían dado, en ese tiempo no pagaban como jugador, te daban un puesto, y era policía. Y lo mandaron castigado, estaba el comisario Rey, acá a San Julián. Y a nosotros nos sirvió de mucho, aprendimos muchísimo con él, era un gran jugador de básquet. Espanto le decían, el Espanto Jerez. También tuvo un año o dos, después lo echaron porque se escapaba, se iba a jugar al básquet con nosotros, salía de farra, ¿viste? Se olvidaba de que tenía que ser agente de policía, guardar un poco. En ese tiempo se guardaban un poco más las normas que ahora, ¿no? Claro, sí, qué historia, ¿no? Sí. Deporte, cultura y después la política, ¿tuviste? Sí, pero fue más que. Siempre estuve cerca de la política, porque siempre me gustó. Hoy inclusive. te digo porque se recordaba, hoy me hacía recordar lo que pasó en Trelew. Sí, bueno. No, bueno, inclusive cuando viene el 83, todavía creo que hay una pintada acá. Tonchi Intendente. Sí, en la cancha de Independiente. Claro, sí. Con un grupo loco que no tenía nombre porque no tenía pie ni cabeza. La irresponsabilidad de cuando vos tenés la edad que es para hacer esas cosas. Yo era afiliado al Partido Intransigente. Al PI. Al PI, sí. Y entonces, bueno, había que hacer una lista y me mandan. Yo ya me había casado y me había ido a vivir a Gregoria a trabajar en la escuela y a atender el campo. Me mandan a buscar, así que venía los fines de semana. Sí. Y por ahí me dicen, bueno, ya decidimos, dice, vos sos el candidato a intendente. Bueno, digo, pero yo como voy a ser candidato, estoy viviendo en Gregoria. Tenía el domicilio acá. Y tal. Dice, no, porque es el único que le da la edad. Yo era el más viejo de todo ese lote. Bueno, digo, si no queda otra, así que bueno. Hicimos una buena elección, porque para ser tan irresponsables, sacamos como 200 votos, no metimos un concejal de casualidad. Así que bueno, que fue que ganó esa vez Arturito Mangiare. Pero aparte era en otra época donde la política era una linda cosa, porque me acuerdo que el cura nos llamó, fuimos todos los candidatos a intendente, el Gordo Sarasa era el candidato del justicialismo y había del socialismo otro candidato, que no me acuerdo si era el Flaco Pereira o el Gallego González o alguno de ellos era el candidato, no me acuerdo, éramos 4 candidatos a intendente. Y todos firmamos un acta de convivencia, la elección fue extraordinaria, porque yo, encima era presidente Mesa, me nombraron a mí, así que tuve que venir, como era docente. Y yo me acuerdo siempre de eso porque cuando lo cuento mucha gente no me lo cree. Estábamos en la escuela, en la mesa que me tocó a mí, y realmente eso quedó grabado por siempre porque fue una elección transparente, una elección con convivencia. Yo era el presidente Mesa, el que me seguía era Julio González, ¿te acordás? El que tuvo la anónima allá, Julio González, el tucumano. Y el otro era el papá del Toscolada, Pepín, nada. Éramos las autoridades de Mesa. Sí. Pero eso no era nada. Los fiscales de los partidos, yo te los nombro porque pasamos un día inolvidable, yo no me lo voy a olvidar. Bochi Iribarne era del PJ. Pedro Prino del radicalismo. Bochi Granero que era el MIDE en ese momento. Movimiento de Integración y Desarrollo. De los socialistas, no sé si no era el Flaco Pereira, y había alguien más que no me recuerdo. Bueno, empezó, yo era el jefe, así que la autoridad, todo bien, andaban en ese tiempo el ejército, ¿no? Andaba ahí, todavía me cargaba, dice, había un canario, dice, usted está haciendo propaganda, pi, dice el coso, viste cómo era. Bueno, pasó.
A las 3 de la tarde punteamos el padrón, ese padrón de esa época, que éramos poquito, y me acuerdo como si fuera hoy. Faltaban 4 personas para terminar y eran las 3 de la tarde. Ya había votado todo el mundo, era la primera votación después de la dictadura, que todo el mundo quería votar. Bueno, uno, no sé, suponete, por decir, Oscarcito, no, dice, no está, lo operaron, la mamá está en Buenos Aires, dijo uno, ¿viste? El otro, no sé, no se había ido, no estaba en San Julián, no había venido más, y faltaba el otro, era Picho Mondelo. Uno dice, bueno, vamos a buscarlo a Picho Mondelo, que vote, dice, lo fueron a buscar, lo trajeron para que vote, y nosotros quisimos cerrar el comicio. Nos vinieron los milicos, lo agarraron la petaca y dicen, no, el comicio se cierra a las 6 de la tarde. Y dice, pero si ya no votaban, ¿cómo saben que no? No, si acá este no está, el otro no está. No nos podían creer, ¿viste? No, dice, así que tuvimos que esperar hasta las 6 de la tarde para cerrar la formalidad de cerrar el comicio, como corresponde, como tiene que ser. Pero bueno. Qué anécdota. ¿Y qué hacían en ese tiempo? Mate, y bueno, y uno traía cosas, y bueno, y contábamos cuentos, anécdotas, recordábamos viejos tiempos. Sí. Para matizar la tarde. Sí, pero aparte, pero hecho con, digo, hoy por ahí el que le toca al presidente Mesa va de medio desgano, el fiscal va porque no le queda otro remedio, o sea, en ese momento creo que lo hacíamos con mucho entusiasmo, con mucho... Hasta con un poco de vocación también, ¿no? Claro, viste, creo que se ha perdido. ¿Qué pasó en la política? ¿Qué hizo? ¿Cuándo hizo clic? Y son los desengaños de las malas administraciones, la gente está... Bueno, en el 2000 hizo clic, que fue que se vayan todos. Que se vayan todos. Y medio ahora, no sé cómo estamos, porque está muy desprestigiada la política. Y a veces la gente con razón, porque viendo uno todo lo que ve, todo lo que era utopía, los que creían en utopía, se vieron desilusionados. Claro, viste, o sea, entonces, yo creo que lo único que arregla esto es la política, ¿eh? Yo soy un convencido de eso. Claro. Pero bueno, también hay que tener mucha vocación, mucho estómago, porque hay que aguantar cada cosa, entonces, bueno, y la gente, cada uno prefiere arreglar sus cositas en su casa y vivir, pero bueno, esto, sobre todo le digo a los jóvenes, o sea, nadie les va a venir a arreglar las cosas, ¿viste? Y bueno, y para eso están los partidos políticos, y hay que participar en los partidos políticos, y hay que depurar los partidos políticos cuando vos veas un tipo del partido que sea, que un tipo que tiene aspiraciones para ser un ladrón o para hacer esto, ellos mismos tienen que cargarse de ahí adentro para que no estén los cargos. Crear una suerte de cuerpo rápido. Claro, porque si no, nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué te pasó con la historia tuya también política? ¿Fuiste funcionario, fuiste electo? Sí, en la Cámara de Diputados? Sí, fui diputado por Gregores. Cuando se sacó digamos, la fórmula, que hicieron la reforma constitucional, que pusieron el diputado por el pueblo, bueno, había un grupo de gente en Gregores, se armó lo que era la alianza, yo era, como venía del partido intransigente, y había una parte de esa gente que estaba dentro del Frepaso, yo era el Frepaso, pero éramos 3 del Frepaso. Y bueno, y fueron un grupo que era candidato intendente que querían que yo los acompañe Y en realidad fui sin mucha expectativa pero bueno, como era ley del lema y todo eso, y gané la elección. Yo fui el primer sorprendido, ¿no? Porque en realidad sin dinero, diciendo lo que uno piensa y lo que y después un poco la desilusión porque las grandes mayorías automáticas no sirven. No sirven porque... ¿El bipartidismo no sirve? No, las grandes mayorías, cuando hay mucha mayoría, que vos tenés quórum propio y tenés todo. Porque no te fuerza a discutir una ley, la sacás por decreto. Porque levantan toda la mano, es una escribanía donde, ¿viste? Entonces vos te sentís, porque... Yo no digo tener la razón, pero si vamos a hacer algo, tener la posibilidad de discutirlo, de poner tu punto de vista sobre cualquier tema que sea. Y bueno, y eso no era posible, porque y eso que yo tenía en lo personal una muy buena relación de amistad con el gobierno. Claro, con el jefe, porque en realidad eso funcionaba así tipo... Solamente, ¿viste? Yo tenía...
O sea, Néstor Kirchner me tenía mucho respeto y yo mucho respeto a él, porque nos se conocíamos de muchos años, sí. y del básquet, después estuvimos estudiando junto a La Plata, o sea, en el centro de residentes de Santa Cruz, o sea, y nos conocíamos los puntos que calzábamos cada uno. Sí. Y él sabía que yo jamás le iba a hacer una cosa que no le iba a pedir una cosa, no era para mí, yo hacía una gestión, era para en este caso presentaba a Gregorio y demás. Y bueno, el tema es conocerse, era una garantía, digamos, en lo personal, para que marcaban las líneas, el respeto. Sí, o sea, era, y aparte... Ustedes habían jugado al básquet juntos, habían estado claro, el centro estudiante, se conocían, digamos. Que me permitió, que no tendría que ser así, pero no tenía que ser así, ¿no? me permitió, cuando iba a pedir algo por Gregorio, por San Julián, se simplificaba. Simplificaba el trámite, porque las líneas medias que te paran todos los gobiernos, yo las saltaba. Claro. Iba directamente a la cabeza. Y bueno, en muchas cosas me fue bien, otras no estábamos de acuerdo, pero me parece bien, porque digamos, el que tiene la responsabilidad, pero bueno. Y yo debo decirlo, que no pasó con otra gente, a mí me trató con mucho respeto, un respeto mutuo, pero que tenía esas cosas, viste, que por ahí se le salía la cadena y maltrataba a gente mal, viste, o sea, que no corresponde. Pero bueno, son parte de la vida que le tocó vivir a uno. Sí. ¿Qué te marcó en la vida? ¿La política, la cultura? ¿Te dejó amigo, enemigo? ¿Conociste tanta gente? Yo es un carácter especial. En todos los ámbitos, si hay una cosa que a mí me llena de orgullo, es que tengo a lo largo y el ancho del país, de este país, muchos amigos. Que por ahí pasan 10 años, 15 que no los veo, y cuando los veo es como hoy, que con vos no sé, no nos veíamos hace 5 años, por decir una cosa, menos, sí. Y es como si hubiésemos estado ayer juntos. Y me pasa con, el otro día cuando estuve en San Julián, que me encontré en estos eventos que son muy desgraciados, pero que te encontrás con mucha gente, me pasa lo mismo. O sea, gente que no ve durante mucho tiempo y cuando lo ve es como si hubiese estado ayer, ¿no? Claro. Que es lo único que uno se va a llevar, después el resto no sirve para nada. ¿Qué encontraste en San Julián de eso que mencionaba, esa historia del padrón chiquitito, a encontrar al 2016 en San Julián? Demográficamente, culturalmente, distinto, crisol de raza, incorporación de cultura. Es una parte es el devenir de la vida y de la historia. Lo que sí me sorprende a veces que, por ejemplo, hoy fui al Banco Nación y habría 20 personas y conocés a 4. Cuando antes claro. Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo claro, viste, o sea, esas cosas, pero bueno, porque aparte yo al no vivir en forma permanente, me sigo entremezclado entre la gente vieja de San Julián. Claro. ¿no? La gente nueva conozco a muy poca gente. Tocamos ya, cerrando la nota, el tema del puerto, el aeropuerto, la ruta. ¿Qué te dice la 25? Hoy hablamos que todo el mundo va por la otra 26, Piedrabuena hace más lejos, cuando uno, sí, el ripio se crió. Que perdimos una oportunidad histórica de tener una ruta como la gente, y es muy triste porque, por ejemplo, en este caso, a todos los productores que están sobre la 25 los perjudicaron, pero en el caso de Alex, con su boliche lo terminaron de fundir, ¿no? ¿Viste? Porque no anda nadie. Entonces, y lo triste es que La Plata estuvo para eso. Y bueno, y se la llevaron, no cumplieron con los contratos, nadie lo controló, y me parece una barbaridad porque son oportunidades históricas que el tren pasa una vez, dicen, sí. Y cuando vos quedaste con cosas, el tren se fue. Tener otra oportunidad de esta a los santacruceños y a los sanjulianenses, a los gregorenses, y nos va a llevar no sé cuánto tiempo, ¿viste? O sea, y es una lástima, porque realmente podríamos tener energía, porque uno teniendo energía barata puede pensar en la industrialización, puede pensar en intentar inversión, además. Como estamos hoy, es muy difícil. Antonio Tonchi Cusalvi, realmente un gustazo haber vivido durante mucho tiempo, ¿no? Como vecino, como hombre de la cultura, del deporte, de la actividad política. Hace mucho tiempo que la radio mencionaba tu nombre, siempre a la lejanía por la familia pionera, porque a veces lo juntamos con Cholo, vecino tuyo. Entrañable amigo. De la infancia, y siempre te mencionaba vos, y bueno, decíamos sí, en los recuerdos la gente se asociaba escuchando y recordando toda la familia
Kusanov y demás. Agradecido en estos momentos por invertir y quedarte acá guardado en la memoria. No, bueno, no, el agradecido soy yo y te agradezco la oportunidad. Te voy a hacer llegar un pendrive para que me mantengan no solamente a esta historia, sino todas las demás, porque me interesa, porque uno hace ejercicio de memoria en estos casos. Y el agradecido soy yo de poderme, de haber pasado este hermoso momento. Costa Deportes, Avenida San Martín 1357, teléfono 02962 452 992. Lo más completo en indumentaria deportiva: Adidas, Reebok, Salomon, Merrell, Converse. Costa Deportes. Panadería La Pancha. Tortas, masas, facturas, prepizzas, sándwiches. La panadería tradicional de San Julián. Panadería La Pancha. Teléfono 45 22 37. Panadería La Pancha.